Nunca pensé que un simple «Felicitaciones, don Roberto» cambiaría mi vida para siempre. Estas palabras salieron de la boca de un hombre elegante, de traje impecable y sonrisa radiante, mientras yo esperaba en la recepción de una de las empresas más prestigiosas de la Ciudad de México. Era un martes por la tarde, y yo había llegado para sorprender a mi hija Sofía en su trabajo, algo que raramente hacía desde que se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México, con honores en Administración de Empresas. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 52 años, y durante los últimos 25, he trabajado como mecánico en un taller familiar en la colonia Doctores. No soy un hombre de trajes ni de oficinas elegantes, pero siempre me enorgullecí de poder darle a mi única hija la mejor educación posible después de que mi esposa Esperanza muriera cuando Sofía apenas tenía 12 años. Criar a una niña solo no fue fácil, especialmente en un barrio donde las tentaciones abundan y las oportunidades escasean. Sofía siempre fue especial. Desde pequeña mostraba una inteligencia brillante y una determinación que me recordaba a su madre. Cuando otros niños jugaban en la calle, ella estaba con sus libros, estudiando bajo la luz amarillenta de nuestra pequeña casa. «Papá», me decía con esos ojos grandes y llenos de sueños, «algún día trabajaré en una oficina bonita y te compraré una casa grande donde podamos vivir juntos». Esas palabras resonaban en mi mente mientras caminaba por los pasillos de mármol de Corporativo Insurgentes, una empresa multinacional donde mi hija había conseguido trabajo hace 2 años como analista financiera. El edificio era impresionante. 30 pisos de cristal y acero que se alzaban hacia el cielo chilango, como una promesa de progreso. Yo, con mis manos ásperas y mi camisa de trabajo recién planchada, me sentía como un pez fuera del agua. La recepcionista, una joven muy amable, me había dicho que esperara mientras localizaba a Sofía. Fue entonces cuando él apareció, alto, moreno, de unos 35 años, con ese aire de autoridad que solo tienen los hombres acostumbrados al poder. Su traje gris era evidentemente caro, y su reloj brillaba con la elegancia de quien puede permitirse lujos que yo solo veía en las vitrinas de Polanco. «¿Don Roberto Mendoza?», preguntó con una sonrisa que parecía iluminar todo el vestíbulo. «Sí, soy yo», respondí, algo confundido. ¿Cómo sabía mi nombre este hombre? Qué gusto conocerlo finalmente. Soy Diego Herrera, director de finanzas de esta empresa. Extendió su mano y yo la estreché, notando inmediatamente la firmeza de su apretón. Sofía me ha hablado mucho de usted. «Felicitaciones». «¿Felicitaciones por qué?», pregunté genuinamente desconcertado. Su sonrisa se amplió aún más, si eso era posible. «Por el matrimonio, por supuesto. Debe estar muy orgulloso. Sofía es una mujer excepcional. Y déjeme decirle que es una de nuestras mejores empleadas. Cualquier hombre sería afortunado de llamarla esposa». El mundo se detuvo. Las palabras de Diego resonaron en mis oídos como campanas de catedral en domingo de Pascua, pero en lugar de alegría, sentí un vacío extraño en el estómago. ¿Matrimonio? ¿Esposa? ¿De qué estaba hablando este hombre? «Disculpe», logré articular, tratando de mantener la compostura. «Creo que hay una confusión. Mi hija no está casada». Diego me miró con sorpresa genuina, y por un momento, su sonrisa vaciló. «Oh, yo pensé. Ella mencionó que usted ya sabía». Su voz se fue apagando mientras la realidad de la situación comenzaba a filtrarse entre nosotros, como agua helada. «¿Ella mencionó qué exactamente?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. «Bueno, don Roberto, quizás debería hablar directamente con Sofía. No quiero ser yo quien». Diego parecía incómodo ahora, como si hubiera metido el pie en algo que no debía. En ese momento, como si el universo hubiera orquestado una cruel coincidencia, escuché la voz familiar de mi hija resonando desde los elevadores. «Papá, ¿qué haces aquí?». Me volví para verla caminar hacia nosotros, hermosa como siempre en su traje ejecutivo azul marino, pero había algo diferente en su expresión. Sus ojos, normalmente brillantes y alegres cuando me veía, ahora mostraban algo que no podía identificar completamente. ¿Nerviosismo? ¿Culpa? ¿Miedo? «Hola, mi amor», dije.
tratando de sonar normal mientras mi mente procesaba la información que acababa de recibir. Vine a visitarte, a ver cómo estabas. ¿Papá? Este es Diego Herrera, mi jefe, dijo Sofía, acercándose a nosotros con pasos que parecían más cautelosos de lo usual. Ya nos conocimos, respondí, observando cuidadosamente la interacción entre ellos. Me estaba felicitando. Vi cómo el color se drenaba del rostro de mi hija. Era sutil, pero yo la conocía mejor que nadie en este mundo. Había algo en la forma en que sus ojos se movían entre Diego y yo. Algo en la tensión de sus hombros, que me decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. ¿Te estaba felicitando?, preguntó Sofía, y su voz sonó ligeramente más aguda de lo normal. Por tu matrimonio, respondí directamente, decidiendo que era mejor enfrentar la situación de frente. Aunque debo admitir que es la primera vez que escucho sobre él, el silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres nos quedamos allí, en medio del elegante vestíbulo de mármol, como actores en una obra de teatro que de repente habían olvidado sus líneas. Los sonidos de la oficina continuaban a nuestro alrededor. Teléfonos sonando, conversaciones lejanas, el zumbido suave del aire acondicionado. Pero para nosotros tres, el mundo había dejado de existir. Diego carraspeó incómodamente. Creo que voy a dejarlos hablar en privado, murmuró, y sin esperar respuesta, se alejó rápidamente hacia los elevadores. Sofía y yo nos quedamos solos, padre e hija, enfrentándonos en un momento que sabía que recordaríamos para siempre. Su respiración era ligeramente acelerada, y vi cómo sus manos, esas manos que había visto crecer desde pequeñas manitas que se aferraban a mis dedos, ahora temblaban sutilmente. «¿Papá?», comenzó, pero su voz se quebró ligeramente. «¿Es verdad, Sofía?», pregunté suavemente, aunque por dentro sentía como si me hubieran golpeado con un martillo en el pecho. «¿Te casaste sin decirme?». Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, esos ojos que habían sido mi luz durante tantos años de soledad, especialmente después de perder a Esperanza. Ver a mi hija al borde del llanto me partía el alma, pero necesitaba la verdad. «Papá, yo quería decirte, pero ¿qué, mi amor? ¿Qué podría ser tan terrible que no pudieras confiar en tu propio padre?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada como las nubes de tormenta que se acumulan sobre los volcanes que rodean nuestra hermosa Ciudad de México. Y en ese momento, mirando a mi hija, mi única familia, mi razón de vivir, mi orgullo y alegría, supe que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría para siempre la relación que habíamos construido con tanto amor y sacrificio durante todos estos años. Las luces fluorescentes del edificio parecían más brillantes, los sonidos más fuertes, y mi corazón latía con la fuerza de los tambores de Teotihuacán. Esperé su respuesta, sin saber que las palabras que estaba a punto de escuchar no solo revelarían un secreto, sino que abrirían la puerta a una historia que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mi hija, sobre mí mismo y sobre el amor incondicional de un padre. «Papá, necesitamos hablar en privado», susurró Sofía, mirando nerviosamente a su alrededor. El vestíbulo de mármol ya no parecía el lugar adecuado para una conversación que claramente iba a ser devastadora para ambos. «Está bien, mi amor. ¿Dónde quieres que vayamos?», pregunté, tratando de mantener mi voz calmada, aunque por dentro sentía como si estuviera parado al borde de un precipicio. «Hay una cafetería en la planta baja. Podemos hablar allí», respondió, evitando mi mirada. Caminamos en silencio hacia los elevadores. Durante esos eternos minutos de descenso, observé el reflejo de mi hija en las puertas metálicas. Sofía había heredado la belleza de su madre. Esos pómulos altos, esa piel morena clara que brillaba como canela bajo el sol, y esa melena negra que ahora llevaba recogida en un elegante chongo profesional. Pero también había algo mío en ella, esa determinación en la mandíbula, esa forma de fruncir ligeramente el ceño cuando estaba preocupada. La cafetería Azteca estaba en el sótano del edificio, decorada con murales que representaban la grandeza del Imperio mexicano. Nos sentamos en una mesa apartada, bajo la sombra pintada de Quetzalcóatl. Sofía pidió un café negro.
Yo pedí un chocolate caliente, una costumbre que mantenía desde la infancia, cuando mi madre me preparaba chocolate con canela en las mañanas frías de diciembre. Papá, comenzó Sofía, sus manos rodeando la taza como si buscara calor en esa porcelana blanca. Antes de que te cuente todo, necesito que sepas que te amo más que a nada en este mundo. Tú has sido mi héroe, mi ejemplo, mi todo desde que mamá murió. Sofía, tú también eres todo para mí. Eres lo único bueno que me queda de tu madre, lo único que le da sentido a mi vida. Mi voz temblaba ligeramente. Pero necesito que me digas la verdad. ¿Te casaste sin decirme? Ella asintió lentamente y una lágrima rodó por su mejilla. Sí, papá. Me casé hace 3 meses. El chocolate caliente me supo amargo de repente. 3 meses. Durante 3 meses mi hija había estado casada y yo, su padre, el hombre que la crió solo, que trabajó dobles turnos para pagarle la universidad, que se sacrificó todo por ella, no sabía nada. ¿Con quién? Pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Con Diego. Diego Herrera, mi jefe. El hombre que me felicitó arriba. ¿Tu jefe? La incredulidad y la confusión se mezclaron en mi voz. Sofía, ¿cómo? ¿Por qué? Papá, déjame explicarte desde el principio, dijo secándose las lágrimas con una servilleta. Cuando empecé a trabajar en Corporativo Insurgentes, Diego era solo mi supervisor. Al principio nuestra relación era completamente profesional. Él reconocía mi trabajo, me daba proyectos importantes, confiaba en mí. Se detuvo para tomar un sorbo de café, y yo esperé pacientemente, aunque cada segundo se sentía como una eternidad. Poco a poco, comenzamos a tener conversaciones más personales. Él me contaba sobre su vida, yo le contaba sobre la mía. Le hablé mucho de ti, papá, de cómo me criaste solo, de todo lo que sacrificaste por mí. Diego siempre decía que admiraba tu dedicación, que esperaba conocerte algún día. Pero no me conoció como tu padre, sino como tu suegro, murmuré amargamente. Papá, por favor déjame terminar. Su voz se quebró ligeramente. Las cosas entre nosotros cambiaron hace 1 año. Comenzamos a trabajar juntos en un proyecto muy importante para la empresa, un análisis financiero de expansión hacia Centroamérica. Pasábamos muchas horas juntos, hasta muy tarde en la oficina. Una noche, después de trabajar hasta las 2 de la madrugada, él me ofreció llevarme a casa. Yo conocía esa ruta. Desde nuestro pequeño departamento en la Doctores hasta las Torres de Cristal de Santa Fe, hay casi 1 hora de camino, dependiendo del tráfico. Imaginé a mi hija en el auto elegante de ese hombre, conversando en la intimidad de la noche chilanga. En el camino, comenzamos a hablar de cosas más profundas. Me preguntó sobre mis sueños, mis metas, mis miedos. Le conté cosas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a ti, papá. Sofía hizo una pausa, como si estuviera reviviendo esos momentos. Me habló de su divorcio, de cómo su ex esposa se había llevado a sus hijos a Estados Unidos hace 5 años, de lo solo que se sentía en esa casa grande de las Lomas de Chapultepec. Una de las zonas más exclusivas de la ciudad, donde las casas cuestan más de lo que yo podría ganar en toda mi vida. La diferencia entre nuestros mundos se hacía cada vez más evidente. Una cosa llevó a la otra. Continuó Sofía, ahora hablando más rápidamente, como si quisiera terminar de contar la historia lo antes posible. Comenzamos a salir discretamente. Él era muy cuidadoso de que nadie en la oficina supiera. Decía que quería proteger mi reputación profesional, que no quería que pensaran que yo había obtenido mis ascensos por estar con él. ¿Y tú qué pensabas de eso?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Al principio me pareció considerado, responsable. Diego es un hombre muy inteligente, papá. Habla 3 idiomas, ha viajado por todo el mundo, conoce de arte, de historia, de política. Contigo aprendí a trabajar con las manos, a ser honesto, a valorar la familia. Con él aprendí sobre el mundo, sobre cultura, sobre oportunidades que jamás imaginé. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Acaso yo no había sido suficiente? ¿Acaso mi educación humilde, mi trabajo manual, mi amor incondicional no le habían dado las herramientas necesarias para la vida? Sofía, dije suavemente, entiendo que te enamoraras de él. Es un hombre exitoso, educado, con recursos,
Pero no entiendo por qué se casaron en secreto. ¿Por qué no me dijiste nada? Ella bajó la mirada hacia su taza de café, como si las respuestas estuvieran escritas en el fondo. Porque sabía que no aprobarías la relación, papá. ¿Por qué pensabas eso? ¿Cuándo te he negado algo que realmente necesitaras o quisieras? No es eso, papá. Es que tú siempre has dicho que desconfías de los hombres ricos, que crees que solo quieren aprovecharse de las mujeres humildes como nosotros. ¿Recuerdas cuando estaba en la universidad y aquel compañero de clase me invitó a salir? ¿El hijo del dueño de la constructora? Sí, lo recordaba. Patricio Villanueva. Un muchacho bien parecido, pero arrogante, que llegó una vez a recoger a Sofía en un BMW convertible y que me trató con esa condescendencia típica de quienes han nacido con privilegios. Le dijiste que no, continuó Sofía, porque decías que los hombres como él solo juegan con muchachas como yo, que nunca se casan con mujeres de nuestra clase social, que solo nos usan y después nos descartan por alguien de su mismo nivel. Las palabras resonaron en mi mente como ecos de advertencias que había hecho durante años. ¿Había sido sobreprotector? ¿Había llenado a mi hija de prejuicios sobre las diferencias de clase? Papá, tenía miedo de que pensaras lo mismo de Diego. Tenía miedo de que lo juzgaras antes de conocerlo realmente. Y también, su voz se volvió casi un susurro. Tenía miedo de que trataras de convencerme de que él nunca se casaría conmigo. Pero se casó contigo. Observé. Sí, pero no de la manera que yo siempre soñé. Las lágrimas comenzaron a fluir más libremente ahora. Yo siempre imaginé una boda mexicana tradicional, papá. Con mariachis, con toda la familia, contigo caminando conmigo hacia el altar, con el vestido blanco que mamá siempre decía que usaría algún día. Quería que fuera una celebración de amor, de familia, de tradición. ¿Y cómo fue en realidad? Nos casamos por el civil, en una oficina gubernamental en Coyoacán. Solo estuvimos nosotros dos y los testigos que conseguimos en el momento. Dos extraños que estaban ahí tramitando sus propios papeles. Diego dijo que era más práctico así, que después podríamos hacer una celebración grande cuando fuera el momento adecuado. La imagen me partió el corazón. Mi hija, mi princesa, casándose en una oficina fría y burocrática, sin familia, sin celebración, sin las tradiciones que habían sido importantes para nuestra familia durante generaciones. ¿Y cuándo sería ese momento adecuado? Pregunté, aunque temía la respuesta. Eso es parte del problema, papá. Han pasado 3 meses, y cada vez que saco el tema, Diego dice que necesita resolver algunos asuntos primero. Su divorcio anterior fue muy complicado. Dice que necesita estabilizar algunas cosas financieras antes de hacer nuestra relación completamente pública. Un presentimiento frío comenzó a instalarse en mi estómago. Sofía, ¿él sabe que tú querías contarme sobre el matrimonio? Sí, hemos hablado de eso muchas veces. Al principio estuvo de acuerdo, pero siempre encuentra una razón para posponerlo. Dice que quiere causar una buena primera impresión, que quiere planear la conversación perfecta, que quiere asegurarse de que entiendas sus intenciones honorables. ¿Y tú le crees? Sofía no respondió inmediatamente. Y en ese silencio encontré mi respuesta. Mi hija, tan inteligente y capaz, comenzaba a tener sus propias dudas sobre el hombre con quien se había casado. «Papá», dijo finalmente, «hay algo más que necesitas saber». «¿Qué más necesito saber, Sofía?». Pregunté, aunque una parte de mí ya no estaba segura de querer escuchar la respuesta. La tarde había comenzado como una simple visita sorpresa a mi hija, y se había convertido en una revelación tras otra, cada una más inquietante que la anterior. Sofía respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para lo que estaba a punto de decir. Sus manos temblaban ligeramente mientras jugueteaba con la servilleta que había usado para secarse las lágrimas. «Diego no está completamente divorciado», susurró, tan bajo que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharla. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, sintiendo como si el suelo bajo mis pies comenzara a moverse. Su divorcio aún está en proceso legal. Su exesposa, Patricia, vive en Houston con sus 2 hijos, Diego Jr., de 14 años, y Camila, de 12. Según Diego, ella está siendo muy difícil con los términos del divorcio.
especialmente con la división de bienes y la custodia de los niños. Me recosté en mi silla, tratando de procesar esta información. Sofía, ¿me estás diciendo que te casaste con un hombre que técnicamente sigue casado con otra mujer? En México, el divorcio puede tomar años si una de las partes no coopera, se defendió, aunque su voz carecía de convicción. Diego dice que Patricia está usando a los niños como arma, que está pidiendo cantidades ridículas de dinero en pensión alimenticia y que quiere quedarse con propiedades que él considera suyas por derecho. ¿Y tú le crees? Yo quería creerle, papá. Al principio, todo lo que me contaba sonaba razonable, pero hace unas semanas, algo pasó que me hizo comenzar a dudar. Se detuvo para tomar otro sorbo de café, que ya debía estar frío. La cafetería se había llenado más, pero nosotros permanecíamos en nuestra burbuja de tensión y revelaciones. Estábamos en su casa un domingo por la tarde. Diego había salido a comprar algo para la cena, y yo estaba viendo televisión en la sala cuando sonó el teléfono de la casa. Normalmente no contestaría, pero había sonado varias veces seguidas, y pensé que podría ser urgente. ¿Quién era? Una mujer joven que hablaba español con acento americano. Se presentó como Camila, la hija de Diego. Papá, cuando escuché su voz tan dulce y joven, se me partió el corazón. Me preguntó quién era yo y por qué estaba en la casa de su papá. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas nuevamente. No supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a una niña de 12 años que su padre se casó con otra mujer sin que su divorcio esté finalizado? Le dije que era una amiga de su papá, que él había salido pero que regresaría pronto. ¿Qué más te dijo la niña? Me dijo que extrañaba mucho a su papá, que su mamá lloraba mucho últimamente y que esperaba que él pudiera visitarlos en Houston para Navidad. También me dijo algo que me heló la sangre. Mi papá dice que van a arreglar las cosas con mamá y que vamos a hacer una familia otra vez. El chocolate en mi taza se había formado una nata fría en la superficie, pero ya no tenía apetito de nada. Confrontaste a Diego sobre esto. Cuando regresó a casa le conté sobre la llamada. Al principio se molestó conmigo por haber contestado el teléfono, pero después trató de explicármelo. Dijo que Camila era solo una niña confundida, que él le había dicho eso para no lastimar sus sentimientos, que los niños no entienden las complejidades de las relaciones de adultos. ¿Te convenció su explicación? En ese momento quise creer que sí, pero papá, desde entonces he estado notando cosas que antes pasaba por alto. Diego recibe llamadas a deshoras que tiene que tomar en privado. A veces desaparece los fines de semana completos, diciendo que tiene asuntos legales que resolver. Y hace 2 semanas encontré boletos de avión en su escritorio para Houston. ¿Boletos para cuándo? Para el próximo fin de semana. 2 boletos, papá. 2. La implicación era clara y dolorosa. Sofía, ¿has considerado la posibilidad de que Diego esté tratando de reconciliarse con su ex esposa? Esa posibilidad me mantiene despierta por las noches, admitió. Pero hay más. Hace 3 días decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Busqué a Patricia Herrera en redes sociales. ¿La encontraste? Sí, y lo que vi me destrozó. Su estado en Facebook dice casada, no divorciada o separada. Tiene fotos recientes con los niños donde todavía usa su anillo de matrimonio. Y en una publicación de hace una semana, escribió: esperando que mi esposo regrese a casa pronto. Los niños y yo lo extrañamos mucho. Sentí una ira creciendo en mi pecho, no solo hacia Diego, sino hacia toda la situación en la que mi hija se había metido. Sofía, ¿has hablado con Diego sobre lo que viste en Internet? Traté de hacerlo anoche. Le mostré las publicaciones de Patricia y le pregunté directamente si había alguna posibilidad de que estuviera considerando regresar con ella. Se enojó mucho, papá. Me dijo que estaba siendo paranoica, que Patricia estaba jugando juegos psicológicos, que solo estaba tratando de confundirme. ¿Y después qué pasó? Después me dijo algo que me asustó. Me dijo que si yo no confiaba en él completamente, quizás necesitábamos reconsiderar nuestro matrimonio. Me dijo que él no podía estar con alguien que dudara constantemente de su palabra. Esa era una táctica clásica de manipulación, algo que yo había visto en el barrio muchas veces. Cuando alguien es confrontado sobre comportamiento sospechoso,
voltea la situación y hace que la otra persona se sienta culpable por tener sospechas legítimas. Sofía, mi amor, ¿tú qué sientes en tu corazón? Olvídate por un momento de todo lo que Diego te ha dicho, de todas sus explicaciones. ¿Qué te dice tu instinto? Mi instinto me dice que estoy siendo engañada, papá. Mi instinto me dice que Diego está viviendo una doble vida, que posiblemente esté tratando de reconciliarse con Patricia mientras mantiene nuestra relación como una opción de respaldo. Las palabras salieron entre sollozos. Pero es que lo amo tanto, papá. O al menos amo a la persona que pensé que era. ¿Sabes qué, mi amor? El amor real no te hace sentir confundida constantemente. El amor real no te obliga a guardar secretos o a vivir en la incertidumbre. Tu madre y yo tuvimos nuestros problemas, pero nunca dudé de su amor o de su honestidad conmigo. ¿Qué debo hacer, papá? Primero, necesitas obtener respuestas claras. No puedes basar tu vida en medias verdades y explicaciones vagas. Segundo, necesitas protegerte legalmente. Si tu matrimonio con Diego no es válido porque él sigue casado con otra mujer, podrías estar en una situación legal complicada. No había pensado en el aspecto legal, admitió Sofía, palideciendo. Y tercero, continué, necesitas decidir si estás dispuesta a vivir siempre con estas dudas. Siempre sintiéndote como la segunda opción, siempre compitiendo con una familia que existía antes que tú. Pero papá, ¿qué pasa si estoy equivocada? ¿Qué pasa si Diego realmente está tratando de terminar las cosas con Patricia y yo estoy arruinando mi matrimonio por ser demasiado suspicaz? Sofía, cariño, si Diego realmente te amara y respetara, no te tendría viviendo en esta incertidumbre. Un hombre que te ama te incluye en su vida completamente, no te mantiene como un secreto. Un hombre que te ama no te hace sentir culpable por hacer preguntas legítimas sobre su pasado y su presente. En ese momento, el teléfono de Sofía comenzó a sonar. Ella miró la pantalla y su expresión cambió inmediatamente. «Es Diego», susurró. «Contesta», le dije, «pero ponlo en altavoz. Creo que es hora de que escuche lo que tiene que decir». Sofía vaciló por un momento, pero finalmente deslizó el dedo para contestar la llamada. «¿Sofía? ¿Dónde estás? Tu secretaria me dijo que saliste temprano con tu padre». La voz de Diego sonaba tensa, casi irritada. «Estoy con mi papá». «Sí, estamos hablando», respondió Sofía, mirándome nerviosamente. «Escucha, necesitamos hablar urgentemente. Algo ha pasado y necesito que vengas a casa inmediatamente». «¿Qué pasó, Diego?» Hubo una pausa larga del otro lado de la línea, y cuando Diego habló nuevamente, su voz sonaba diferente, más grave, más preocupada. «Patricia está aquí, en Ciudad de México. Llegó esta mañana con los niños y están en mi casa. Dice que necesitamos hablar sobre nuestro futuro, sobre nuestra familia». El silencio en la cafetería fue ensordecedor. Sofía me miró con ojos llenos de dolor y confirmación de sus peores temores. Todo lo que había sospechado, todas sus dudas e inseguridades, acababan de materializarse en una llamada telefónica. «¿Sofía? ¿Estás ahí?», preguntó Diego. «Sí, estoy aquí», respondió mi hija con una voz que apenas reconocí, tan fría y distante. «Pero creo que tú tienes cosas más importantes que resolver ahora mismo que hablar conmigo». Y con eso, colgó el teléfono. El silencio después de que Sofía colgara el teléfono se sintió como el momento antes de que un sismo sacuda toda la ciudad. Mi hija se quedó mirando la pantalla de su celular, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Sus manos temblaban ligeramente, y yo pude ver cómo todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban en su mente. «Papá», susurró, «tenías razón sobre todo». «Mi amor, no se trata de tener razón o no. Se trata de que tú mereces algo mejor que esto», dije, extendiendo mi mano para tomar la suya. «Mereces a alguien que te elija a ti, completamente, sin dudas ni segundas opciones». El teléfono de Sofía comenzó a sonar nuevamente. Diego otra vez. Esta vez, ella simplemente lo rechazó sin contestar. «¿Sabes qué me duele más, papá?», me preguntó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «No es solo que me haya mentido sobre Patricia o sobre el divorcio.
es que me robó la oportunidad de compartir mi matrimonio contigo, de tener la boda que siempre soñé, de crear memorias hermosas de uno de los días más importantes de mi vida. Todo por una farsa. Sus palabras me partieron el corazón. Durante años, desde que era pequeña, Sofía había hablado sobre su boda soñada. Recordaba las tardes en nuestro pequeño departamento cuando jugaba a casarse con sus muñecas, siempre insistiendo en que su papá la llevaría del brazo hacia el altar, que habría mariachis tocando las mañanitas, y que toda la familia estaría presente para celebrar. Todavía puedes tener esa boda, mi amor, cuando encuentres a alguien que realmente te merezca, que te ame sin condiciones, que no tenga miedo de gritarle al mundo entero que eres suya. ¿Crees que alguien más me va a querer, papá? Después de todo esto, después de haber sido tan tonta. Sofía Esperanza Mendoza, exclamé, usando su nombre completo como hacía cuando era niña y necesitaba escucharme bien. No quiero volver a escucharte hablar así de ti misma. Tú eres inteligente, hermosa, trabajadora, honesta y tienes un corazón enorme. El hecho de que hayas confiado en la persona equivocada no te hace tonta. Te hace humana. Mi hija sonrió a través de sus lágrimas. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me dijiste mi nombre completo así? Cuando tenías 16 años y llegaste 3 horas tarde de una fiesta sin avisar. Estaba tan preocupado que casi llamo a la policía, recordé, sonriendo también. Me regañaste durante 1 hora, pero después me hiciste chocolate caliente y me dijiste que me amabas más que a mi propia vida. Y sigue siendo cierto, afirmé. Por eso estoy aquí contigo ahora. Por eso vamos a resolver esto juntos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Sofía miró la pantalla y frunció el ceño. No es Diego. Es un número que no reconozco. Contesta, le sugerí. ¿Podría ser importante? Bueno, respondió Sofía cautelosamente. ¿Habla con Sofía Mendoza? Preguntó una voz femenina con ligero acento americano. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Patricia Herrera. Creo que necesitamos hablar. Sofía me miró con ojos muy abiertos, claramente sorprendida. Le hice una seña para que pusiera el altavoz. ¿Patricia? ¿Cómo conseguiste mi número? De los contactos del teléfono de Diego. Escucha. Sé que esta situación debe ser muy confusa para ti, pero necesito que sepas la verdad sobre lo que realmente está pasando. Estoy escuchando, respondió Sofía, su voz cautelosa pero firme. Primero, quiero que sepas que Diego y yo nunca nos divorciamos. Él te mintió sobre eso. Estamos separados desde hace 2 años, sí, pero nunca iniciamos los trámites de divorcio, porque él siguió prometiéndome que íbamos a trabajar en nuestro matrimonio. Sofía cerró los ojos, como si cada palabra fuera una confirmación dolorosa de lo que ya sospechaba. Segundo, continuó Patricia, vine a México porque descubrí que Diego se casó contigo por el civil. Sofía, ese matrimonio no es válido legalmente. Diego cometió bigamia, que es un delito tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué? Susurró Sofía, palideciendo. Tengo los documentos aquí conmigo. Nuestro matrimonio original fue en Texas en 2008 y nunca se ha disuelto. Cuando Diego se casó contigo, técnicamente cometió un crimen. Sentí una mezcla de alivio y furia. Alivio porque esto significaba que mi hija no estaba realmente casada con ese mentiroso, pero furia por el daño emocional que le había causado. ¿Patricia? Intervine acercándome al teléfono. Soy Roberto Mendoza, el padre de Sofía. ¿Puedes explicarnos exactamente qué está pasando? Por supuesto, señor Mendoza. Diego ha estado viviendo una doble vida durante los últimos 2 años. Cuando se mudó a México por trabajo, me dijo que era temporal, que solo sería por 1 año mientras establecía las operaciones mexicanas de su empresa. Me prometió que después regresaríamos a vivir juntos como familia. Pero eso no pasó. ¿Observé? No. Cada vez que lo presionaba para que regresara o para que nosotros nos mudáramos a México, él encontraba una excusa. Necesitaba más tiempo, la situación no era estable, los niños estaban mejor en las escuelas americanas. Siempre había una razón. ¿Cuándo te enteraste de la relación de Diego con Sofía? Pregunté, hace 3 meses. Irónicamente, me enteré el mismo día que ellos se casaron por el civil.
Una amiga que vive en Ciudad de México vio las fotos que Diego publicó en sus redes sociales privadas y me las envió. En las fotos, él estaba con una mujer joven y hermosa afuera del registro civil, celebrando. Sofía hizo una mueca de dolor. Él me dijo que no publicáramos nada en redes sociales hasta que estuviéramos listos para hacerlo público. Pero sí las publicó, continuó Patricia, solo en cuentas que pensaba que yo no vería. El problema es que Diego subestima lo pequeño que puede ser el mundo, especialmente entre la comunidad mexicana en Estados Unidos y la comunidad americana en México. ¿Por qué no hiciste algo inmediatamente cuando te enteraste?, preguntó Sofía. Porque inicialmente pensé que era solo una aventura. Diego había tenido aventuras antes durante nuestra separación y siempre regresaba prometiendo que cambiaría. Pero cuando me enteré del matrimonio civil, supe que esta vez era diferente. ¿Qué más sabes sobre la situación?, pregunté, sintiendo que había más información por revelar. Sé que Diego le ha estado mintiendo a Sofía sobre muchas cosas. Le dijo que yo estoy pidiendo cantidades ridículas de dinero en pensión alimenticia, pero la verdad es que nunca he pedido dinero para mí. Solo he pedido que mantenga a nuestros hijos, cosa que ha estado haciendo, pero de manera irregular. Patricia hizo una pausa antes de continuar. También sé que él le dijo a Sofía que yo me llevé a los niños a Estados Unidos contra su voluntad. Eso es mentira. Yo soy americana nacida en Houston. Mis hijos nacieron allí. Cuando Diego consiguió el trabajo en México, decidimos que yo me quedaría en Houston con los niños hasta que él estableciera las cosas. Y después veríamos si nos mudábamos todos o si él regresaba. Los niños nunca han vivido en México. Entonces, ¿por qué viniste ahora?, preguntó Sofía. Porque hace una semana, mi hija Camila me contó sobre una conversación telefónica que tuvo con una mujer en casa de su padre. Una mujer que le dijo que era amiga de Diego. Camila me describió la voz y me dijo que la mujer sonaba muy joven y muy dulce. Cuando investigué un poco más y conseguí tu número, confirmé que eras tú. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Eso depende de muchas cosas, Sofía. Principalmente de lo que tú quieras hacer. Técnicamente, puedo denunciar a Diego por bigamia. Es un delito grave que puede resultar en prisión tanto en México como en Estados Unidos. Pero antes de tomar esa decisión, quería hablar contigo. ¿Por qué?, preguntó mi hija genuinamente sorprendida. Porque eres una víctima en esta situación, igual que yo. Diego nos mintió a ambas, nos manipuló a ambas, nos hizo promesas falsas a ambas. La diferencia es que yo tengo hijos con él, y tú todavía tienes tiempo de rehacerte tu vida sin que este hombre arruine tu futuro. Sofía comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez parecían lágrimas de liberación más que de tristeza. Patricia, dije, ¿dónde están ahora Diego y los niños? En su casa en Las Lomas. Les dije a los niños que íbamos a visitar a papá para hablar sobre la posibilidad de mudarnos a México. Obviamente, eso no va a pasar ahora, pero necesitaba una excusa para traerlos conmigo. Necesitaba que Diego viera a sus hijos, que recordara que tiene responsabilidades que no puede simplemente ignorar por una fantasía. ¿Él sabe que hablaste conmigo?, preguntó Sofía. No todavía, pero se va a enterar pronto. Sofía, hay algo más que necesitas saber. Diego me pidió que considerara regresar con él. Me dijo que había cometido errores, que había estado confundido, pero que se había dado cuenta de que su familia éramos nosotros. Me pidió que le diera otra oportunidad. El silencio que siguió fue pesado y doloroso. Finalmente, Sofía habló. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que dependería de si realmente había terminado con todas las aventuras y si estaba dispuesto a comprometerse completamente con nuestra familia. Pero ahora que te conozco a ti, ahora que sé lo que realmente ha estado haciendo, mi respuesta es definitivamente no. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Diego no merece ni tu amor ni el mío. Un hombre que es capaz de cometer bigamia, de mentir tan elaboradamente, de manipular los sentimientos de dos mujeres de esta manera, no es un hombre en el que se pueda confiar jamás. Sofía me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en meses: determinación. Patricia, dijo mi hija con una voz más fuerte de la que había usado en toda la conversación.
¿Te gustaría que nos encontráramos? Creo que es hora de que Diego se enfrente a la verdad de lo que ha hecho, y creo que sería más efectivo si lo confrontáramos juntas. Me parece perfecto, respondió Patricia inmediatamente. Creo que Diego necesita ver las consecuencias de sus acciones cara a cara, y necesita entender que ya no puede seguir manipulando nuestras vidas. ¿Dónde te gustaría que nos encontráramos?, preguntó Sofía, su voz ahora más decidida de lo que la había escuchado en toda la tarde. ¿Conoces el restaurante Sanborns de la Zona Rosa? Es un lugar público, neutral y bastante tranquilo a esta hora. Podemos hablar sin interrupciones. Sí, lo conozco. ¿Te parece bien en una hora?, preguntó Sofía mirándome para confirmar que estaba de acuerdo. Perfecto. Llevaré conmigo todos los documentos que comprueban que Diego y yo seguimos casados legalmente. También tengo algunos mensajes de texto y correos electrónicos que podrían interesarte. Después de colgar, Sofía y yo nos quedamos sentados en silencio por unos minutos, procesando todo lo que acababa de pasar. Mi hija parecía más calmada ahora, como si finalmente tuviera respuestas a todas las preguntas que la habían estado atormentando. «Papá», dijo finalmente, «lamento no haberte contado nada desde el principio. Lamento haber guardado todos estos secretos, haber mentido, haber actuado como si todo estuviera bien cuando claramente no lo estaba. Mi amor, entiendo por qué lo hiciste. Cuando estamos enamorados, a veces vemos solo lo que queremos ver. Y Diego es obviamente muy hábil manipulando situaciones y emociones. Pero tú lo viste inmediatamente, ¿verdad? Desde el momento en que te felicitó en la oficina, supiste que algo no estaba bien». Reflexioné sobre eso por un momento. No exactamente. Al principio solo me confundió que me felicitara por algo que yo no sabía. Pero cuando comenzaste a contarme toda la historia, cuando mencionaste los secretos, las explicaciones vagas, las llamadas privadas, ahí sí comencé a preocuparme seriamente. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, preguntó Sofía jugando con la servilleta que tenía en las manos. Dime. Que perdí 3 meses de mi vida viviendo una mentira. 3 meses sintiendo que tenía que esconderme, que tenía que mentirte a ti, que tenía que vivir en constante ansiedad porque algo dentro de mí sabía que las cosas no estaban bien. Y sobre todo, que perdí la oportunidad de tener una relación honesta contigo durante todo este tiempo. Sofía, escúchame bien. Esos 3 meses no fueron una pérdida total. Aprendiste cosas importantes sobre ti misma, sobre lo que realmente quieres en una relación, sobre lo que estás dispuesta a tolerar y lo que no. Y más importante, aprendiste a confiar en tu intuición. ¿Tú crees? Absolutamente. Mira todo lo que has descubierto por ti misma. Investigaste a Patricia en redes sociales. Notaste las inconsistencias en las historias de Diego. Prestaste atención a las señales de alarma. Tu instinto te estaba protegiendo, mi amor. Solo necesitabas tiempo para escucharlo completamente. Pagamos las consumiciones y salimos de la cafetería. El tráfico de la Ciudad de México en hora pico era el de siempre. Un río interminable de coches, camiones y microbuses llenando cada centímetro de asfalto disponible. Tomamos un taxi hacia la Zona Rosa y durante el trayecto, Sofía me contó más detalles sobre su relación con Diego. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto, papá? Diego siempre me decía que admiraba nuestra relación, la relación que tú y yo tenemos. Decía que esperaba que sus hijos tuvieran la misma confianza conmigo que yo tengo contigo. ¿Te hablaba mucho de sus hijos? Al principio sí, me enseñaba fotos, me contaba anécdotas sobre ellos. Diego Jr. aparentemente es muy bueno en matemáticas, igual que Diego. Y Camila toca el piano y quiere ser veterinaria cuando crezca. Sofía sonrió tristemente. Llegué a sentir cariño por esos niños sin siquiera conocerlos, solo por las historias que él me contaba. ¿Y después dejó de hablar de ellos? Sí, especialmente después de que comenzamos a hablar de matrimonio. Cuando le pregunté sobre cómo los niños se sentirían acerca de que él se casara conmigo, siempre cambiaba el tema. Decía que era complicado, que necesitaba tiempo para preparar el terreno adecuadamente. ¿Nunca te pareció extraño que no quisieras conocerlos? Sí, pero Diego siempre tenía una explicación. Decía que Patricia había llenado a los niños de resentimiento hacia él, que habían pasado por mucho trauma emocional con la separación,
que introducir una nueva figura femenina en sus vidas podría ser contraproducente, hasta que las cosas se estabilizaran. Llegamos al Sanborns justo antes de la hora acordada. Era un restaurante tradicional mexicano, con sus característicos azulejos azules y blancos, y el ambiente familiar que caracterizaba a esta cadena que había sido parte de la cultura chilanga durante décadas. Escogimos una mesa en la sección más tranquila y pedimos café mientras esperábamos a Patricia. «Papá, estoy nerviosa», admitió Sofía. «¿Qué tal si Patricia resulta ser diferente de lo que parecía por teléfono? ¿Qué tal si esto se convierte en una confrontación horrible? Mi amor, por lo que pude escuchar, Patricia suena como una mujer inteligente y razonable, que está en una situación muy parecida a la tuya. Recuerda que ella también ha sido víctima de las mentiras de Diego. Es probable que esté tan nerviosa como tú. En ese momento, vi a una mujer rubia acercarse a nuestra mesa. Era alta, elegante, probablemente de unos 38 años, vestida con un traje casual pero refinado. Llevaba consigo una carpeta de documentos y un bolso grande. «¿Sofía?», preguntó con una sonrisa tentativa. «¿Patricia?», respondió mi hija, levantándose. Para mi sorpresa, las dos mujeres se abrazaron. No fue un abrazo incómodo o formal, sino uno genuino, como si instintivamente reconocieran que estaban del mismo lado en esta situación tan complicada. «Y usted debe ser el señor Mendoza», dijo Patricia, extendiéndome la mano. «Diego me habló mucho de usted. Siempre decía que admiraba la dedicación que tuvo para criar a Sofía solo. Es un placer conocerla, aunque las circunstancias no sean las ideales», respondí, estrechando su mano. Patricia se sentó y inmediatamente abrió su carpeta. «Antes de que hablemos de Diego, quiero enseñarles estos documentos. Creo que es importante que vean la evidencia de todo lo que les he contado». Primero nos mostró su certificado de matrimonio con Diego, fechado el 15 de junio de 2008 en Houston, Texas. Después, una serie de documentos que mostraban que nunca habían iniciado trámites de divorcio en ninguna jurisdicción. Ahora, dijo sacando su teléfono, «Quiero mostrarles algunos mensajes que Diego me envió en los últimos meses. Los mensajes eran devastadores. En ellos, Diego le declaraba amor eterno a Patricia, le pedía perdón por haber sido un tonto y le suplicaba que considerara darle otra oportunidad a su matrimonio. El más reciente era de hace apenas una semana. Patricia, mi amor, he estado reflexionando mucho y me he dado cuenta de que cometí el error más grande de mi vida al alejarme de ti y de nuestros hijos. Por favor, ven a México para que podamos hablar. Quiero que seamos una familia otra vez». Sofía leyó los mensajes con una expresión que pasó de la tristeza a la ira y finalmente a algo parecido al alivio. «Patricia, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto. ¿Todavía amas a Diego?» Patricia suspiró profundamente. «Esa es una pregunta complicada. Amo al hombre con quien me casé hace 17 años. Amo al padre de mis hijos. Pero ese hombre y el Diego de ahora parecen ser personas completamente diferentes. El Diego que yo conocía era honesto, trabajador, familiar. El Diego de ahora es un mentiroso compulsivo que es capaz de cometer bigamia sin pestañear». «¿Cuándo comenzaron los problemas en su matrimonio?», pregunté. «Hace unos 5 años Diego comenzó a cambiar. Se volvió más ambicioso, más obsesionado con el dinero y el estatus social. Comenzó a trabajar hasta muy tarde, a viajar constantemente, a llegar a casa estresado y de mal humor. Cuando finalmente conseguimos que nos dijera qué estaba pasando, nos explicó que la empresa le había ofrecido una oportunidad de ascenso muy importante, pero que requería mucha dedicación. ¿Y ustedes lo apoyaron?». «Por supuesto. Los niños y yo siempre hemos apoyado las metas profesionales de Diego, pero las cosas empeoraron en lugar de mejorar. Comenzó a ser crítico conmigo, con mi apariencia, con mi nivel educativo. Decía que necesitaba mejorarme si quería acompañarlo en su nuevo nivel profesional». Sofía hizo una mueca. «Eso suena horrible». Lo era. Comencé a ir al gimnasio más frecuentemente. Tomé clases de francés e italiano porque él decía que necesitaba ser más sofisticada. Incluso consideré regresar a la universidad para obtener una maestría. Pero nada de lo que hacía parecía ser suficiente para él. ¿Cuándo decidieron separarse?
Hace 2 años, Diego anunció que había aceptado la transferencia a México. Inicialmente, el plan era que yo vendiera la casa en Houston, sacara a los niños de sus escuelas y nos mudáramos todos. Pero una semana antes de la fecha planeada, Diego cambió de opinión. Dijo que había reflexionado y que sería mejor que los niños terminaran el año escolar en Houston, que yo arreglara todos los asuntos pendientes y que nos reuniríamos con él en México durante las vacaciones de verano. ¿Pero eso nunca pasó? No. Cada vez que se acercaba una fecha para reunirnos, Diego encontraba una razón para postergarlo. El departamento que había rentado no era lo suficientemente grande para una familia. Las escuelas mexicanas no ofrecían el nivel educativo que él quería para los niños. El trabajo estaba demasiado demandante y no tendría tiempo para ayudarnos a adaptarnos. Patricia hizo una pausa para tomar un sorbo de café. Lo que no sabía es que, paralelamente a todas estas excusas, Diego había comenzado una nueva vida aquí, una vida que incluía a Sofía. Patricia, dijo Sofía suavemente, lamento tanto que hayas tenido que pasar por todo esto, y lamento haber sido sin saberlo parte del problema. Sofía, tú no tienes nada de qué disculparte. Tú creíste las mentiras de un hombre en quien confiabas. Yo también creí esas mentiras durante mucho tiempo. La diferencia es que yo tenía 17 años de historia con él, mientras que tú solo tenías lo que él te contaba. ¿Cómo se lo vamos a decir a los niños?, preguntó Sofía de repente. Ellos deben estar confundidos sobre por qué están aquí, sobre qué está pasando con su familia. Esa es una de las razones por las que quería conocerte, respondió Patricia. Los niños son lo más importante en toda esta situación. Diego Jr. y Camila han pasado por mucho dolor y confusión durante estos 2 años. Han visto a su madre llorar, han sentido la ausencia de su padre, han vivido con la incertidumbre constante sobre el futuro de nuestra familia. ¿Qué les has dicho sobre el viaje a México? Les dije la verdad, que papá había estado tomando algunas decisiones que afectaban a toda la familia y que necesitábamos venir a hablar con él para aclarar las cosas. También les dije que era posible que papá hubiera estado confundido sobre lo que realmente quería y que necesitábamos ayudarlo a recordar lo importante que es la familia. ¿Sabes qué, Patricia?, dije, sintiendo una admiración creciente por esta mujer. Me parece que estás manejando esta situación terrible con mucha sabiduría y dignidad. Tus hijos son afortunados de tenerte como madre. Gracias, señor Mendoza. Solo espero poder protegerlos de más daño. Y espero que podamos encontrar una manera de hacer que Diego se responsabilice de sus acciones, sin destruir completamente la imagen que los niños tienen de su padre. En ese momento, el teléfono de Sofía comenzó a sonar. «¿Era Diego otra vez?», contestó. Preguntó, mirando a Patricia y a mí. «Sí», respondió Patricia firmemente. «Pero esta vez, ponlo en altavoz. Creo que es hora de que Diego sepa que ya no puede seguir manipulando la situación». Sofía respiró profundamente y deslizó el dedo para contestar la llamada, activando inmediatamente el altavoz. «¿Sofía? Por favor, necesito que vengas a casa inmediatamente». La voz de Diego sonaba desesperada, casi suplicante. «Ha habido un malentendido terrible y necesito explicarte todo». «No hay malentendido, Diego», respondió Sofía con una calma que me sorprendió. «De hecho, estoy empezando a entender todo perfectamente. ¿Qué quieres decir?» «Escucha, sé que la llegada de Patricia puede parecer confusa, pero puedo explicártelo todo. Ella vino sin avisar con los niños y está tratando de manipular la situación para...» «Diego», interrumpió Patricia, acercándose al teléfono. «Soy yo, y creo que ya es hora de que dejes de mentir». El silencio del otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. «Patricia», dijo finalmente Diego, su voz ahora notablemente diferente, más tensa. «¿Por qué estás con Sofía?» «¿Cómo conseguí su número?» «De tu teléfono, Diego. El mismo teléfono donde tienes guardadas todas las fotos de tu matrimonio secreto con ella», respondió Patricia con una frialdad que cortaba como cuchillo. «Escúchame, esto no es lo que parece. Puedo explicarlo todo si me dan la oportunidad». «Ya tuviste muchas oportunidades para explicar», dijo Sofía, encontrando su voz. «Tuviste 3 meses para decirme la verdad sobre tu situación con Patricia.
Tuviste docenas de conversaciones para ser honesto conmigo sobre tus intenciones reales. Sofía, mi amor, tú no entiendes la complejidad de la situación. Patricia y yo hemos estado separados durante 2 años. Nuestro matrimonio había terminado mucho antes de que tú y yo nos conociéramos. Lo que pasó entre nosotros fue real, fue honesto. ¿Honesto? La voz de Sofía se elevó ligeramente. ¿Le llamas honesto a casarte conmigo mientras sigues casado legalmente con otra mujer? ¿Le llamas honesto enviarle mensajes de amor a Patricia mientras me juras que soy el amor de tu vida? ¿Qué mensajes?, preguntó Diego, pero su voz delataba que sabía exactamente de qué estábamos hablando. Patricia tomó su teléfono y comenzó a leer. Patricia, mi amor, he estado reflexionando mucho y me he dado cuenta de que cometí el error más grande de mi vida al alejarme de ti y de nuestros hijos. Por favor, ven a México para que podamos hablar. Quiero que seamos una familia otra vez. Hizo una pausa. Este mensaje es de hace una semana, Diego. ¿También esto se lo puedes explicar a Sofía? Otro silencio. Diego, dije yo, sintiendo que era momento de intervenir. Soy Roberto Mendoza, el padre de Sofía. Creo que ya es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones como un hombre adulto. Señor Mendoza, la voz de Diego cambió, adoptando un tono más respetuoso pero aún defensivo. Lamento que esta situación haya llegado a este punto. Nunca fue mi intención lastimar a Sofía o faltarle el respeto a usted. Pero lo hiciste, respondí firmemente. Le mentiste a mi hija, la manipulaste, la hiciste vivir en secreto y la pusiste en una situación legal comprometedora. Y lo que es peor, le robaste la oportunidad de tener una relación honesta con su propio padre durante todos estos meses. Papá tiene razón, agregó Sofía. Me hiciste mentirle por primera vez en mi vida. Me hiciste dudar de mi propio instinto. Me hiciste sentir culpable por hacer preguntas legítimas sobre tu pasado. ¿Y a mí?, continuó Patricia. Me has tenido viviendo en una falsa esperanza durante 2 años. Tus hijos han crecido pensando que su papá regresaría algún día a casa, mientras tú construías una vida completamente nueva aquí. Escúchenme, por favor, suplicó Diego. Sé que he cometido errores. Sé que he manejado esta situación terriblemente mal. Pero tengo sentimientos genuinos por ambas. Patricia, tú eres la madre de mis hijos. Compartimos una historia. Sofía, tú representas una nueva oportunidad, una nueva vida. No sabía cómo elegir entre mis responsabilidades del pasado y mis sentimientos del presente. Diego, dijo Patricia con una voz cargada de años de dolor. Amor no es mantener a 2 mujeres en la incertidumbre. Amor no es mentir sistemáticamente. Amor no es cometer bigamia. Lo que tú hiciste no fue por amor. Fue por egoísmo. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto?, agregó Sofía. Que si desde el principio hubieras sido honesto conmigo sobre tu situación, si me hubieras dicho que estabas separado pero aún casado, si me hubieras explicado tus sentimientos conflictivos, tal vez hubiéramos podido encontrar una manera de manejar la situación con dignidad para todos. Sofía tiene razón, coincidí. Un hombre de honor habría sido transparente desde el principio. Habría respetado a ambas mujeres lo suficiente como para dejarlas tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. ¿Qué quieren que haga ahora?, preguntó Diego, su voz sonando derrotada. Primero, respondió Patricia. Vas a venir aquí, al Sanborns de la Zona Rosa, para que podamos tener esta conversación cara a cara. Como adultos responsables. Segundo, continuó Sofía, vas a ser completamente honesto por primera vez en mucho tiempo. Vas a decirnos exactamente cuáles eran tus intenciones, qué esperabas que pasara y cómo pensabas resolver esta situación. Y tercero, agregué yo, vas a disculparte genuinamente con mi hija por el daño emocional que le has causado. Y vas a tomar responsabilidad completa por tus acciones. ¿Dónde están Diego Jr. y Camila ahora?, preguntó Sofía de repente. Están en casa, viendo televisión. Les dije que mamá y papá necesitaban hablar a solas sobre cosas de adultos. Esos niños han sufrido suficiente por tu indecisión, dijo Patricia seriamente. Sea cual sea el resultado de esta conversación, necesitamos protegerlos de más trauma emocional. Estoy de acuerdo, respondió Diego. ¿Cuánto tiempo necesito para llegar ahí?
Con el tráfico de esta hora, probablemente 45 minutos desde Las Lomas. Calculé. Está bien. Voy en camino. Después de colgar, los tres nos quedamos sentados en silencio por unos minutos. Era extraño pensar que después de horas de revelaciones y emociones intensas, finalmente íbamos a enfrentar al centro de toda esta situación. ¿Cómo se sienten?, pregunté a ambas mujeres. Nerviosa, admitió Sofía, pero también aliviada. Por primera vez en meses, siento que voy a obtener respuestas reales a mis preguntas. Yo me siento triste, dijo Patricia. Triste por mis hijos, triste por Sofía, triste por la forma en que terminó nuestro matrimonio. Pero también me siento fuerte. Por primera vez en 2 años, siento que tengo control sobre la situación. ¿Qué van a hacer después de esta conversación?, pregunté. Yo voy a regresar a Houston con mis hijos, respondió Patricia sin dudarlo. Voy a iniciar los trámites de divorcio oficialmente y voy a comenzar a reconstruir mi vida como madre soltera. Diego puede mantener una relación con los niños si quiere, pero será bajo mis términos y con límites claros. ¿Y tú, mi amor?, le pregunté a Sofía. Yo voy a comenzar de nuevo, respondió tomando mi mano. Voy a tomarme un tiempo para redescubrir quién soy cuando no estoy viviendo en secreto o mintiendo sobre mi vida. ¿Y papá? Quiero que sepas que nunca más voy a permitir que un hombre me haga alejarme de ti, o me haga sentir que tengo que elegir entre él y mi familia. ¿Sabes qué me da más gusto de todo esto? Les dije a ambas. ¿Qué?, preguntaron al unísono. Que las dos han salido de esta situación siendo más fuertes, más sabias y más seguras de lo que realmente merecen en sus vidas. Diego creyó que podía manipular a 2 mujeres inteligentes, pero en lugar de eso, logró que ustedes se aliaran y se apoyaran mutuamente. Patricia sonrió por primera vez desde que la habíamos conocido. Tiene razón, señor Mendoza. En circunstancias normales, Sofía y yo podríamos haber sido rivales o enemigas. Pero Diego nos dio algo más valioso, la oportunidad de apoyarnos mutuamente para salir de sus mentiras. ¿Y sabes qué, Patricia?, dijo Sofía. Me gustaría que mantuviéramos contacto después de todo esto, no como las mujeres de Diego, sino como amigas que se ayudaron mutuamente en un momento difícil. Me encantaría, respondió Patricia sonriendo genuinamente. En ese momento, vi a través de las ventanas del restaurante una figura familiar acercándose. Diego Herrera caminaba hacia la entrada del Sanborns, vestido con un traje gris diferente al que llevaba en la oficina, pero con la misma expresión de autoridad que recordaba. Sin embargo, había algo diferente en su postura, algo que sugería que sabía que esta vez no podría controlar la situación con su carisma y sus explicaciones ensayadas. Ahí viene, anuncié. Las tres nos preparamos para la conversación final, la confrontación que pondría fin a meses de mentiras, manipulación y dolor. Pero extrañamente, ya no me sentía ansioso o preocupado. Mi hija había demostrado una fortaleza y sabiduría que me llenaban de orgullo, y había encontrado en Patricia no una enemiga, sino una aliada inesperada. Diego Herrera estaba a punto de enfrentar la verdad, y nosotros estábamos listos para escuchar por última vez lo que tenía que decir.